Vivimos en una era de cambios sin precedentes, una época definida por una fuerza que ha reconfigurado el mundo en menos de una generación. La tecnología y en su centro, Internet, prometía un futuro brillante, una aldea global conectada, una ciudadanía más informada y una participación democrática sin barreras. Pero hoy, esa utopía digital parece lejana. La misma herramienta que iba a unirnos parece estar separándonos, transformando radicalmente nuestra forma de comunicarnos, informarnos y, crucialmente, de gobernarnos. ¿Está esta revolución digital, con su velocidad implacable, redefiniendo los cimientos de nuestra democracia? ¿O está, quizás, revelando grietas que siempre estuvieron ahí? Bienvenidos al primer episodio de Democracia en Crisis. Hoy no solo exploraremos cómo Internet está reescribiendo las reglas del juego político y social. Nos sumergiremos en los aspectos socioculturales de esta transformación, analizando cómo la red global está impactando nuestras ideas, nuestras creencias, la confianza en nuestras instituciones y, en última instancia, el futuro de la democracia liberal tal y como la conocemos. Así como la imprenta de Gutenberg en el siglo XV no solo permitió imprimir Biblias, sino que también desató la Reforma protestante y reordenó el poder en Europa, Internet se presenta como la revolución tecnológica de nuestro milenio. Su capacidad para difundir información y opiniones a una velocidad y escala antes inimaginables es, sin duda, un arma de doble filo. El coste de compartir ideas, antes reservado a quienes poseían imprentas, periódicos o canales de televisión, se ha desplomado a cero. Un blog, un podcast, una cuenta en redes sociales son ahora suficientes para alcanzar una audiencia global. Esto ha permitido una explosión de creatividad y el surgimiento de nuevas ideologías. Movimientos por la justicia social o el medio ambiente han encontrado una plataforma para coordinarse globalmente. Perspectivas políticas como el libertarismo han pasado de los márgenes al centro del debate. Sin embargo, esta libertad de información también tiene su lado oscuro, uno que los algoritmos, diseñados para mantener nuestra atención, han exacerbado. La proliferación de noticias falsas, la desinformación deliberada y la polarización tóxica no son simples efectos secundarios. Se han convertido en desafíos existenciales para la cohesión social. Vivimos cada vez más en cámaras de eco y burbujas de filtro, espacios digitales donde nuestras creencias no son desafiadas, sino constantemente reforzadas, mientras que la visión del otro se convierte en una caricatura incomprensible y amenazante. Los antiguos ejes políticos que definieron el siglo XX, principalmente el económico entre izquierda y derecha, parecen desdibujarse en el panorama actual. Cada vez más, las identidades políticas se construyen no sobre la clase social o la ideología económica, sino sobre perspectivas individuales y grupales, a menudo ligadas a la raza, el género, la religión o la cultura. Lo que antes eran debates sobre modelos económicos o el rol del Estado, ahora se traslada al terreno de la moral y la psicología personal. Una discusión sobre política sanitaria puede convertirse rápidamente en un juicio sobre la inteligencia o la moralidad de una persona. Este fenómeno se ve potenciado por el llamado efecto de desinhibición online, donde el anonimato y la distancia física nos hacen más propensos a la agresión y al juicio implacable. ¿Cómo afecta esto a la democracia? El sistema democrático depende del diálogo y del compromiso, de la capacidad de ver al oponente político no como un enemigo malvado, sino como un conciudadano con una perspectiva diferente. Cuando las ideas personales se convierten en la vara inflexible para juzgar a los demás,
el diálogo constructivo se vuelve imposible. La empatía y la búsqueda de puntos en común se ven amenazadas por la intransigencia y la condena, dejando un campo de batalla donde antes existía un foro público. En este nuevo y ruidoso entorno digital, la lógica y los hechos luchan por ser escuchados por encima del estruendo emocional. El marketing y, sobre todo, la narrativa a menudo prevalecen sobre el sentido común y la evidencia. Los seres humanos estamos programados para entender el mundo a través de historias, y una narrativa simple y emocionalmente resonante, por muy falsa que sea, casi siempre vencerá una lista de datos complejos. Las campañas políticas lo saben y se asemejan cada vez más a estrategias de venta de productos. Utilizan microsegmentación para enviar anuncios personalizados a votantes indecisos. Crean memes virales que simplifican problemas complejos y producen videos diseñados para evocar ira o esperanza. Esto genera expectativas que son, en el mejor de los casos, irreales. Se prometen soluciones mágicas a problemas arraigados, alimentando un ciclo de esperanza y decepción. Cuando estas promesas inevitablemente no se cumplen, la frustración resultante no siempre se dirige al líder que las hizo, sino al sistema mismo. Un electorado permanentemente desilusionado es el caldo de cultivo perfecto para la desconfianza crónica en las instituciones democráticas, desde los parlamentos hasta los tribunales y la prensa. Un énfasis excesivo en la emotividad en la toma de decisiones no solo nos lleva a elegir malas políticas, debilita nuestra capacidad para funcionar como una república deliberativa. La política del meme y del titular escandaloso prioriza el impulso del momento sobre la planificación a largo plazo. Cuando las decisiones se basan en la sensibilidad del instante, en la indignación viral del día, se abre la puerta a soluciones tan simplistas como peligrosas. El constante bombardeo de crisis, escándalos y debates encarnizados genera un profundo cansancio emocional. Es en este estado de agotamiento colectivo que la figura del líder autoritario se vuelve atractiva. Promete orden ante el caos emocional. Ofrece claridad y decisión frente a la interminable y agotadora negociación democrática. Para un electorado cansado de la incertidumbre, la promesa de un pragmatismo sin complejos, de alguien que pondrá las cosas en su sitio, sin importar las reglas, puede sonar no como una amenaza, sino como un alivio. El autoritarismo se presenta entonces como la solución eficiente a la ineficiencia percibida de la democracia. Paradójicamente, en la era de la supuesta libertad total de expresión, vemos el auge de lo que podríamos llamar dictaduras de las minorías. No nos referimos a minorías étnicas o sociales, sino a pequeños grupos ideológicos muy cohesionados y radicalizados que, gracias a la viralidad de Internet, pueden ejercer una influencia desproporcionada. Amplificados por el anonimato y la capacidad de coordinar ataques online, estos grupos buscan imponer su visión del mundo y silenciar cualquier voz disidente. El mecanismo es sutil pero efectivo. Una minoría ruidosa y persistente puede crear la ilusión de un consenso mayoritario, intimidando a la verdadera mayoría silenciosa para que no exprese su opinión por miedo a ser atacada, insultada o cancelada. La llamada cultura de la cancelación, una forma moderna de ostracismo social, erosiona la verdadera esencia de la libertad de expresión, que no es solo el derecho a hablar, sino también el derecho a escuchar y debatir ideas con las que no estamos de acuerdo. Cuando académicos, periodistas y ciudadanos comunes temen abordar temas controvertidos, el debate democrático no se enriquece, se empobrece hasta la irrelevancia. Paradójicamente, en la era de la supuesta libertad total de expresión,
vemos el auge de lo que podríamos llamar dictaduras de las minorías. No nos referimos a minorías étnicas o sociales, sino a pequeños grupos ideológicos muy cohesionados y radicalizados que, gracias a la viralidad de Internet, pueden ejercer una influencia desproporcionada. Amplificados por el anonimato y la capacidad de coordinar ataques online, estos grupos buscan imponer su visión del mundo y silenciar cualquier voz disidente. El mecanismo es sutil pero efectivo. Una minoría ruidosa y persistente puede crear la ilusión de un consenso mayoritario, intimidando a la verdadera mayoría silenciosa para que no exprese su opinión por miedo a ser atacada, insultada o cancelada. La llamada cultura de la cancelación, una forma moderna de ostracismo social, erosiona la verdadera esencia de la libertad de expresión, que no es solo el derecho a hablar, sino también el derecho a escuchar y debatir ideas con las que no estamos de acuerdo. Cuando académicos, periodistas y ciudadanos comunes temen abordar temas controvertidos, el debate democrático no se enriquece, se empobrece hasta la irrelevancia. Es innegable que Internet no creó nuestros problemas, pero sí actúa como un potente acelerador de la frustración que generan. Los sistemas democráticos occidentales han acumulado una larga lista de desafíos no resueltos, una creciente desigualdad económica, la precariedad laboral ante la automatización, la crisis climática o infraestructuras que se desmoronan. Cuando esta ansiedad real se cruza con la polarización ideológica y la agresividad narrativa fomentada por Internet, la frustración con los líderes e instituciones democráticas se intensifica hasta alcanzar un punto de ruptura. La gente empieza a percibir que el sistema está amañado, que es incapaz de dar respuestas a sus problemas cotidianos. En este contexto, la figura del líder fuerte resurge con una fuerza arrolladora. Este líder no pide permiso, promete acción directa, promete romper con la burocracia, castigar a las élites corruptas y restaurar una supuesta grandeza perdida. Su promesa de orden, eficiencia y soluciones rápidas, aunque vagas, se vuelve irresistiblemente tentadora para una ciudadanía desencantada que ha perdido la fe en los procesos democráticos tradicionales. Llegamos así a la pregunta fundamental, una que los fundadores de las democracias modernas temían. ¿Puede una mayoría, ya sea circunstancial o absoluta, desmantelar la propia democracia para satisfacer sus necesidades o resolver problemas acuciantes? La historia nos enseña que sí. La democracia es más que la regla de la mayoría. Es la regla de la mayoría limitada por la protección de los derechos de las minorías y el respeto a valores institucionales innegociables. Una justicia independiente, una prensa libre y un sistema de pesos y contrapesos que impida la concentración de poder. Cuando una mayoría frustrada ve estas instituciones como meros obstáculos para conseguir lo que quiere, el peligro es inminente. La experiencia de numerosos países, desde la Europa de los años 30 hasta ejemplos más recientes en nuestra propia región, nos recuerda los riesgos de priorizar el bienestar inmediato o la voluntad popular del momento por encima de las reglas que protegen al sistema a largo plazo. La democracia se basa en un pacto social, y su legitimidad reside en su capacidad para generar bienestar. La pregunta que debemos hacernos es: ¿está nuestro sistema cumpliendo con este cometido? ¿O estamos tan desesperados por respuestas que estaríamos dispuestos a sacrificar nuestras libertades por la promesa de soluciones rápidas y simplistas? La conversación sobre el futuro de la democracia en la era de Internet apenas comienza, y es quizás la conversación más importante de nuestro tiempo. Entender cómo estas nuevas dinámicas sociales y tecnológicas nos afectan
es el primer paso para poder contrarrestarlas. No se trata de rechazar la tecnología, sino de aprender a dominarla en lugar de ser dominados por ella. ¿Cuál crees que es el mayor peligro que enfrenta nuestra sociedad digital? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, más allá de votar, para fortalecer el diálogo y reconstruir la confianza? Te invitamos a unirte a un debate constructivo en los comentarios. Gracias por acompañarnos.